Las torres del Palacio Imperial ardían como antorchas en la noche. El cielo estaba cubierto de humo y naves de asedio que disparaban ráfagas de fuego azul sobre la ciudad. Los gritos de la gente se mezclaban con el rugido de las explosiones y el choque metálico de los ejércitos en las murallas. En medio de aquel infierno, la reina Iliara corría entre columnas derrumbadas y pasillos en ruinas. Su vestido ceremonial estaba desgarrado, manchado de sangre y polvo. Apretaba con fuerza una herida en el costado mientras avanzaba, tambaleándose. Sus escoltas habían muerto protegiéndola, uno tras otro, hasta que no quedó nadie a su alrededor. Ahora era solo ella, la última guardiana de un linaje milenario, corriendo como una fugitiva entre los restos de su propio imperio. Detrás de ella resonaban pasos pesados. Tropas rebeldes, armadas con cuchillas ígneas, la perseguían con el brillo fanático en los ojos. La voz de su líder resonaba con un eco metálico entre los muros caídos. «Atrápenla. Viva o muerta, la corona será nuestra». Iliara giró por un pasillo estrecho, pero el camino estaba bloqueado por piedras caídas. El humo la asfixiaba. Se apoyó contra una pared, la sangre resbalándole por la mano, y cerró los ojos por un instante. No temía la muerte, pero sí la deshonra de ser capturada viva. Alzó la barbilla, decidida a enfrentar lo inevitable. Entonces, una sombra se movió entre los escombros. Una figura alta, cubierta por un abrigo oscuro y con un rifle en las manos, emergió de las ruinas como un fantasma. Sus ojos, humanos, se fijaron en ella. «Al suelo», ordenó con voz grave. Antes de que pudiera reaccionar, disparó. Los rayos golpearon con precisión a dos de los rebeldes que habían entrado al pasillo. Los cuerpos cayeron pesadamente, levantando una nube de polvo. El extraño humano avanzó, rápido y letal, derribando a los que quedaban con golpes secos y precisos. Cuando el último enemigo cayó, él se giró hacia ella. Iliara, sorprendida, apenas alcanzó a susurrar. «¿Quién eres?» Él se inclinó, la levantó en brazos como si no pesara nada, y respondió con calma. «Alguien que no debería estar aquí». Ella sintió el calor de su cuerpo, el ritmo firme de su respiración, y por primera vez en toda esa noche, una chispa de esperanza. Sus dedos, débiles, se aferraron a su chaqueta como si fueran garras, como si temiera que se desvaneciera en medio del humo. El humano, que más tarde ella sabría que se llamaba Darío, avanzó entre corredores secretos que solo pocos conocían. Cada vez que un grupo de rebeldes aparecía, él los enfrentaba con una mezcla de frialdad y furia contenida, como un lobo acorralado. Iliara, aunque herida, lo observaba con asombro. No era un soldado imperial, no llevaba insignias ni armaduras, pero se movía como un hombre que había conocido demasiadas batallas. Llegaron a una cámara subterránea. Allí, oculta bajo las ruinas, una pequeña nave de escape aguardaba, cubierta por lonas y polvo. Darío la bajó con cuidado y comenzó a activar los controles. El zumbido de energía llenó el aire. Iliara lo miró fijamente, sus ojos plateados brillando entre las sombras. Su voz tembló cuando habló. «Has arriesgado tu vida por mí. Podrías haber huido y dejarme aquí. ¿Por qué?» Darío no respondió al instante. Se detuvo, la observó con una expresión indescifrable, y finalmente murmuró. «Porque nadie más lo iba a hacer». Ella quiso decir algo más, pero él ya la ayudaba a subir a la cabina. Encendió los motores y preparó la nave para el lanzamiento. Justo antes de cerrar la compuerta, ella extendió la mano y atrapó la suya. «No sé tu nombre», susurró, con la voz rota. Darío sostuvo esa mano apenas un instante, apretándola con fuerza, como quien guarda un secreto que jamás será revelado. Entonces, con una media sonrisa cansada, se apartó. «Es mejor que no lo sepas». La compuerta se cerró. La nave rugió y se elevó, alejándose del caos y de las ruinas que consumían el imperio. Iliara, desde la ventanilla, lo vio desaparecer entre las llamas, envuelto por el resplandor de la destrucción. Y en su corazón nació una certeza: jamás olvidaría al humano que la salvó, aunque no supiera quién era realmente. El palacio imperial se había reconstruido sobre ruinas y cicatrices. Donde antes el fuego lo devoraba todo, ahora los jardines crecían nuevamente, y las torres de cristal se alzaban orgullosas hacia el cielo estrellado. Pero en el interior de la reina Iliara no había paz. Habían pasado 5 años desde la noche en que un humano desconocido le salvó la vida. 5 años desde que lo vio desaparecer en medio de las llamas, dejando atrás solo la huella ardiente de su mirada y el calor de su mano apretando la suya. No sabía su nombre, no conocía su origen, ni siquiera estaba segura de si seguía vivo. Y sin embargo, cada noche lo soñaba.
Cada vez que cerraba los ojos, veía esa media sonrisa cansada y sentía de nuevo el latido fuerte contra su pecho cuando la cargó en brazos. Los consejeros y generales habían intentado distraerla con pactos, con bodas políticas, con promesas de estabilidad. Pero ella se negó a compartir su trono. Se convirtió en una reina más distante, más fuerte, y también más sola. El recuerdo del humano era como un fantasma que ningún deber imperial lograba desterrar. Una tarde, durante una visita oficial a un mercado interestelar en el puerto de Orión, ocurrió lo impensado. Entre la multitud de comerciantes, viajeros y forasteros, Iliara lo vio. Estaba allí, de pie frente a un puesto de repuestos mecánicos, vestido como un hombre común. Su cabello estaba más largo, con mechones oscuros cayendo sobre su frente. Una barba corta cubría su rostro, marcado ahora por cicatrices nuevas. No llevaba insignias, ni armas visibles, pero su presencia era inconfundible. Era él. El humano. El mundo se detuvo. El bullicio del mercado desapareció de sus oídos, y solo escuchaba el propio latido de su corazón golpeando con fuerza. Caminó hacia él, cada paso lleno de tensión. Cuando estuvo a pocos metros, él levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron y, por un instante, el tiempo volvió a ser aquella noche en que la cargó entre ruinas. Darío la reconoció de inmediato. Su expresión fue de sorpresa, luego de miedo, y finalmente de resignación. Intentó retroceder, como si todavía quisiera escapar de ella. Iliara, susurró, apenas audible, pero con un peso inmenso en su voz. Ella se acercó más, ignorando a los guardias que ya se habían tensado al ver la escena. Lo tomó del brazo con fuerza, temblando por dentro, como si temiera que otra vez desapareciera ante sus ojos. No vuelvas a huir. He buscado en 1000 mundos, he soñado contigo durante 5 años, y al fin te encuentro. Él cerró los ojos un instante, respirando hondo, como un hombre atrapado entre lo que quería y lo que temía. Cuando volvió a abrirlos, su mirada ardía con algo profundo, una mezcla de dolor y deseo. Majestad, no debí quedarme en este puerto. No debí permitir que me vieras. Las palabras fueron como un golpe. Ella apretó aún más su brazo, con voz firme y a la vez cargada de emoción. ¿Por qué? ¿Por qué sigues huyendo de mí? Me salvaste cuando nadie lo hizo. Me diste una segunda vida, Darío. Y desapareciste sin dejar nada más que silencio. El nombre lo sorprendió, y sus ojos se abrieron con alarma. ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre? Iliara sonrió con una dulzura melancólica. Lo susurraste en medio del humo cuando creías que no escuchaba. He guardado ese nombre como un tesoro, como un secreto que me mantuvo viva cuando la soledad me consumía. Darío bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus palabras. La gente del mercado empezaba a observar, intrigada por la reina que sujetaba con tanta pasión a un forastero. Sus guardias se acercaron, pero ella levantó la mano para detenerlos. No iba a permitir que lo apartaran de su lado otra vez. En un impulso, Iliara acercó su rostro al de él. No era un gesto real, no era la dignidad de una monarca, era la súplica de una mujer que había esperado demasiado. No vuelvas a dejarme. Darío tembló. Todo en su postura decía que quería huir, pero sus ojos brillaban con el mismo deseo que ella. La tensión se hizo insoportable, y por un segundo, estuvo a punto de inclinarse hacia sus labios. Pero en ese mismo instante, un rugido ensordecedor atravesó el mercado. Una explosión sacudió el suelo, lanzando polvo y gritos al aire. El enemigo no había olvidado a la reina. Y Darío, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, supo que su huida había terminado. El mercado de Orión quedó en ruinas tras la explosión. El humo se elevaba como un velo oscuro sobre los puestos calcinados, la multitud corría despavorida, y los guardias imperiales rodeaban de inmediato a su reina. Pero Iliara no apartaba la mirada de él. Darío se mantenía erguido en medio del caos, con el mismo gesto frío de aquella noche 5 años atrás, cuando la salvó por primera vez. Los asesinos habían fallado en su intento, pero ella comprendió que no era casualidad. Alguien había esperado el momento en que volviera a verlo para atacar. Y ese detalle encendió aún más su determinación de no soltarlo. Esa noche, en el Palacio de Cristal, Iliara mandó despejar el salón de audiencias. Solo quedaron ella y Darío. Las antorchas de energía iluminaron sus rostros, creando reflejos plateados en sus ojos. Había silencio, un silencio cargado de tensión, como si los muros contuvieran un secreto que estaba a punto de romperse. Darío permanecía de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. No parecía un hombre que temiera a la reina de un imperio, pero sí alguien que temía a sí mismo.
Iliara, murmuró finalmente, con voz grave. No debí quedarme. Mi lugar no es este. Ella se acercó despacio, con la majestuosidad de una soberana y la vulnerabilidad de una mujer. 5 años, susurró. 5 años sin una sola palabra, sin una señal. ¿Sabes cuántas veces me pregunté si estabas vivo? ¿Sabes lo que es gobernar un imperio con el recuerdo de un desconocido quemando en tu corazón? Darío levantó la mirada, y en sus ojos había un dolor que ni siquiera el acero de un soldado podría esconder. No soy un héroe. Nunca lo fui. Aquella noche no te salvé por lealtad, ni por honor. Lo hice porque vi en ti algo que yo había perdido mucho tiempo atrás. Una razón, aunque fuera por un instante, para seguir vivo. Las palabras lo desgarraban. Había en ellas una confesión que lo hacía vulnerable, y sin embargo, no retrocedió. Iliara extendió la mano y rozó su pecho con los dedos. Sintió su respiración entrecortada, fuerte, casi desbocada, como si su cuerpo negara la frialdad de sus palabras. ¿Y por qué huyes de mí entonces? Si en verdad viste algo en mí, ¿por qué me dejaste sola? Darío cerró los ojos, atrapado entre lo que quería decir y lo que debía callar. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un murmullo. Porque si me quedaba, habría condenado tu reino. Hay cosas que no sabes. Cosas que me persiguen. Si supieras lo que he hecho, jamás me permitirías estar a tu lado. Ella lo obligó a mirarla, sujetando su rostro con firmeza. Sus ojos plateados brillaban con una intensidad casi feroz. No me importa tu pasado. Te busqué 5 años, Darío. Y aunque me digas que eres un monstruo, aunque quieras convencerme de que debo temerte, yo sé lo que sentí esa noche. El hombre que me cargó entre ruinas, que me sostuvo cuando todo estaba perdido, ese hombre no era un monstruo. Ese hombre era mi salvador. La voz de Iliara se quebró en un suspiro. Sus labios quedaron peligrosamente cerca de los suyos. El aire entre ellos ardía. Darío tembló, atrapado por el deseo que había intentado sofocar durante años. Y al fin, incapaz de resistir más, la besó. Fue un beso desesperado, furioso, cargado de todo lo que habían callado. Ella lo rodeó con sus brazos, apretándose contra su pecho, mientras se la levantaba del suelo con una fuerza que desbordaba con tensión. Era como si ambos quisieran recuperar en un instante todo el tiempo perdido. Pero ese momento de unión fue quebrado de golpe. Una alarma resonó en los corredores, un clamor metálico que heló el aire. Las puertas del salón se abrieron de golpe y un guardia, sangrando, cayó a sus pies. Majestad, intrusos en el palacio. Detrás de él, las sombras se movieron. Figuras encapuchadas con cuchillas brillantes entraron en silencio mortal. Sus ojos no estaban puestos en la reina, sino en el humano que la tenía en brazos. Darío la soltó con brusquedad, apartándola detrás de él, y su voz fue un rugido. Vinieron por mí. Iliara lo miró, atónita. Y entonces entendió, los fantasmas que lo perseguían, los secretos que lo mantenían lejos, no eran metáforas. Eran enemigos reales. El pasado de Darío había entrado al palacio. El salón del palacio retumbaba con las alarmas. El eco metálico de los pasos enemigos llenaba los corredores, y la luz rojiza de las torretas de defensa giraba como un presagio de sangre. Los intrusos se movían con precisión letal, encapuchados, con cuchillas envenenadas que dejaban estelas verdes en el aire. Darío se interpuso delante de Iliara, como un muro humano. No tenía armas visibles, pero sus manos parecían listas para matar. Su mirada se clavó en los encapuchados con la ferocidad de un hombre que ya había enfrentado la muerte demasiadas veces. «Quédate atrás», dijo sin apartar la vista del enemigo. Pero Iliara no era una reina indefensa. Extendió la palma y, en un susurro, invocó un resplandor plateado. Un campo de energía brotó de sus manos, envolviéndolos a ambos en un escudo traslúcido. El impacto de las primeras cuchillas rebotó contra la barrera, lanzando chispas en todas direcciones. Los asesinos rodearon el salón, buscando un punto débil. Uno de ellos lanzó un gancho de energía que atravesó parte del escudo y casi alcanzó el hombro de Iliara. Darío se movió como un relámpago, atrapó la cadena con las manos desnudas y tiró con fuerza brutal, haciendo que el asesino se estrellara contra el suelo. Lo remató con un golpe seco en la garganta, el crujido del hueso resonando en la sala. Los demás se lanzaron todos a la vez. El escudo de Iliara vibraba, a punto de quebrarse, mientras ella jadeaba por el esfuerzo de mantenerlo. Darío saltó fuera del círculo protector, arrancando una de las cuchillas al primer enemigo que se le cruzó. Con movimientos veloces y precisos,
Combatió con la ferocidad de un lobo enloquecido, un tajo limpio en el abdomen de uno, un rodillazo en la cara de otro, y la cuchilla girando como una extensión natural de su brazo. Y Liara, liberando su furia ancestral, hizo estallar el escudo en fragmentos de energía que salieron disparados como proyectiles. 3 asesinos cayeron atravesados por la ráfaga, gritando antes de desplomarse. Sus ojos brillaban con un fulgor frío y majestuoso, la esencia de su linaje real manifestándose en toda su magnitud. El salón se convirtió en un torbellino de sangre y acero. Darío peleaba espalda con espalda junto a Iliara. Cada vez que uno de ellos recibía un ataque, el otro estaba allí para cubrirlo. En medio del caos, había una sincronía imposible de explicar, como si sus cuerpos supieran, sin palabras, cómo moverse juntos. Uno de los asesinos logró clavar una hoja en el hombro de Darío. Él gruñó, pero en vez de retroceder, giró la cuchilla enemiga en su propio cuerpo para desarmarlo y hundirle la suya en el corazón. La sangre chorreaba por su brazo, pero sus ojos no mostraban dolor, solo la decisión de seguir luchando. Iliara lo vio tambalearse y la rabia le recorrió las venas. Elevó ambas manos y desató un rayo de luz que incendió el aire. El último de los encapuchados cayó carbonizado, su grito ahogado por el estallido. El silencio que quedó fue denso, cargado de humo y olor a hierro caliente. Darío respiraba con dificultad, apoyado contra una columna. Su herida sangraba intensamente, pero su mirada seguía fija en ella. Iliara, murmuró con voz ronca. ¿Lo ves ahora? Nunca estuviste en peligro por ser reina, lo estuviste por estar cerca de mí. Ella corrió hacia él, sosteniéndolo entre sus brazos. La sangre manchaba su vestido, pero no le importaba. Sus dedos acariciaron el rostro endurecido de Darío, y por primera vez en mucho tiempo, lágrimas rodaron por sus mejillas. No vuelvas a decir eso. No eres una maldición, eres mi razón. Prefiero morir contigo que vivir otros 5 años en soledad. Él intentó apartarla, débilmente, pero ella lo besó con desesperación, sellando la confesión con un fuego que lo desarmó por completo. La herida ardía, el dolor lo devoraba, pero en los labios de Iliara encontró una fuerza más poderosa que cualquier veneno. El beso no fue suave, fue la unión de 2 almas que habían resistido demasiado tiempo, un grito contenido hecho caricia. Cuando sus labios se separaron, ella apoyó la frente en la suya y susurró. Ya no volverás a dejarme, Darío. Ni aunque el universo entero te lo exija. Él cerró los ojos, agotado, y respondió apenas con un suspiro. Entonces prepárate, porque el universo entero vendrá por mí, y por ti. Y en ese instante, ambos comprendieron que la lucha que acababan de librar era solo el comienzo. El amanecer sobre la capital brillaba frío y silencioso, como si la ciudad entera contuviera la respiración tras el ataque al palacio. Las murallas aún humeaban, los patios estaban manchados de sangre, y las voces de los consejeros resonaban con urgencia en la sala del trono. Iliara se sentaba en lo alto, su porte real intacto a pesar de la fatiga. A su lado, Darío permanecía de pie, con el hombro vendado, la piel marcada de cicatrices frescas y los ojos atentos como un depredador. Había exigido quedarse, a pesar de que los médicos le suplicaban reposo. Ella no discutió, lo quería a su lado. Los consejeros murmuraban entre sí, lanzando miradas desconfiadas hacia el humano. Algunos lo veían como un intruso, otros como una amenaza que había traído la desgracia hasta el corazón del imperio. Iliara levantó la mano y el murmullo cesó. No culpen al hombre que me salvó 2 veces, declaró, su voz firme resonando en las columnas de cristal. Los asesinos que invadieron estas murallas obedecen a alguien con más poder que simples mercenarios. Darío bajó la mirada, pero no dijo nada. Había reconocido las técnicas de combate de los atacantes. Ellos no eran asesinos comunes, eran parte de una orden que él conocía demasiado bien. El nombre del enemigo llegó horas después, traído por los informes de los exploradores estelares. Un nombre que heló el aire del salón. Serat. Iliara apretó el brazo de su trono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Lo había creído muerto hacía años, consumido en las guerras de sucesión. Serat, antiguo heredero de un linaje rival, había sido su prometido por alianza política. La tradición lo había exigido, pero ella nunca lo amó. Lo recordaba arrogante, cruel, obsesionado con el poder. Cuando desapareció en la guerra, Iliara sintió alivio secreto. Pero Serat no estaba muerto. Había regresado. Y no regresaba solo. Comandaba un ejército formado en el exilio, fanáticos dispuestos a arrasar mundos en su nombre. La reina se levantó de su trono, su capa ondeando como un estandarte. «¿Quiere mi corona?»,
pero lo que busca es más que poder. Ahora sé por qué ataca así. Sus ojos se clavaron en Darío, con una mezcla de temor y certeza. Te quiere a ti. Darío la miró fijamente, con el gesto endurecido por un recuerdo que llevaba demasiado tiempo oculto. Caminó hacia adelante y habló ante todos, su voz grave quebrando el silencio. Hace años serví en una unidad secreta en las guerras de frontera. No por tu imperio, no por ninguna bandera, sino porque era lo único que sabía hacer. Matar. Serat fue uno de nuestros enemigos, y yo, se detuvo un segundo, con la respiración contenida, fui el que lo humilló en combate. Le arrebaté lo que más valoraba, su orgullo. Los consejeros exclamaron horrorizados. Iliara no apartó la vista de él, con el corazón encogido por la revelación. Por eso me encontró. Por eso no me deja en paz. Porque te encontró a ti primero, dijo ella, comprendiendo todo de golpe. No quiere solo el trono. Quiere vengarse del humano que lo venció. Darío se enderezó, como quien acepta al fin un destino inevitable. Entonces que lo intente. Si vino por mí, me tendrá. El desafío fue lanzado oficialmente pocas horas después. Un mensaje proyectado en los cielos de la capital, transmitido a todos los mundos cercanos, con la voz de Serat resonando como un trueno. Iliara, mi reina traidora. Y tú, humano que te atreviste a tocar lo que nunca fue tuyo. Los espero en el desierto estelar de Karun. Allí decidiré con sangre quién merece gobernar. El mensaje terminó con el rugido de miles de guerreros detrás de Serat. Un ejército entero, dispuesto a seguirlo hasta el fin. La sala quedó en silencio. Los consejeros suplicaron a la reina que no aceptara. Había demasiado en juego, demasiado riesgo. Pero Iliara se giró hacia Darío, y su mirada brillaba con un fuego que no se había visto en años. Si caes, caeré contigo. Él respiró hondo, y en sus ojos no había temor. Solo una certeza férrea, la misma que lo había impulsado a salvarla aquella primera noche. Entonces iremos juntos. Y terminaremos esto de una vez. La decisión estaba tomada. El destino del imperio y de sus corazones ardía sobre un mismo filo. El desierto estelar de Karun se extendía como un océano de arena dorada bajo la luz de dos soles gemelos. Montañas de roca oscura se alzaban en el horizonte, y el aire vibraba con la energía de naves suspendidas en los cielos. Allí, en aquel lugar olvidado por los dioses, se reuniría el destino de un imperio. Darío ajustó la armadura ligera que los herreros de la reina le habían preparado. No era un traje real ni una armadura imperial, sino un híbrido adaptado a él, reforzado con placas negras y un lanza de energía que chisporroteaba en su mano. A su lado, Iliara se mantenía erguida, envuelta en una túnica de batalla blanca, los símbolos ancestrales brillando sobre su piel como tatuajes vivos. Su mirada era serena, pero sus ojos plateados ardían con una determinación indomable. Frente a ellos, más allá del valle, se extendía el ejército de Serat. Miles de guerreros formados en líneas perfectas, banderas negras ondeando, y al centro, el propio traidor. Su armadura relucía con un fulgor carmesí, y en sus manos portaba una lanza más alta que un hombre. Su rostro, marcado por cicatrices antiguas, estaba retorcido en una sonrisa de odio. El silencio se quebró con su voz amplificada por los cielos. Reina desleal. Humano sin patria. Hoy acabaré con ustedes. Este sol será testigo del fin de su unión y de su imperio. Los guerreros gritaron al unísono, haciendo temblar la arena. Darío apretó la lanza en su mano, pero antes de avanzar, Iliara le tomó el rostro con ambas manos y lo obligó a mirarla. El rugido del ejército desapareció por un instante. Si hoy caemos, caemos juntos. Pero si vencemos, no volverás a huir de mí, Darío. Lo juro por mi corona y por mi corazón. Él inclinó la frente contra la suya, cerró los ojos y susurró con voz ronca. No volveré a dejarte. Esta vez, me quedo. El cuerno de guerra sonó. Y la batalla comenzó. Los ejércitos chocaron en un rugido de acero y fuego. La arena se tiñó de sangre, las lanzas de energía estallaban en destellos azules, y las naves bombardearon desde el cielo. Darío e Iliara avanzaban como una fuerza imposible de detener, él, con golpes brutales y directos, derribando a cada enemigo que se interponía, ella, con ráfagas de luz que estallaban desde sus manos, abriendo caminos de fuego entre las filas contrarias. Cada vez que uno estaba en peligro, el otro lo protegía. Cuando un guerrero intentó atravesar la espalda de Darío, Iliara lanzó un rayo que lo desintegró. Cuando una lanza enemiga estuvo a punto de cortar el cuello de la reina, Darío la arrancó al vuelo y la usó contra el propio atacante. El campo de batalla ardía,
pero el verdadero enfrentamiento estaba destinado para el centro del valle. Allí, Serhat esperaba, rodeado de sus mejores guerreros. Darío se abrió paso entre ellos como una tormenta, hundiendo la lanza en un pecho, derribando con un rodillazo a otro, esquivando cuchillas con movimientos rápidos y certeros. La sangre chorreaba de una nueva herida en su brazo, pero no se detuvo. Iliara llegó junto a él, y juntos encararon al enemigo. Serhat levantó su lanza, la sombra de un gigante bajo el sol gemelo. «Has robado lo que era mío, humano», escupió con odio. «No solo me arrebataste la victoria aquella vez, ahora me arrebatas a mi reina. Hoy pondré tu cabeza a los pies de mi ejército». Darío sonrió con cansancio, pero sus ojos brillaban con fuego. «Nunca fue tu reina. Y nunca seré tu presa». El choque fue brutal. Las lanzas se entrecruzaron en chispas, los golpes retumbaban como truenos en la arena. Serhat era más fuerte físicamente, cada embestida suya hacía vibrar los huesos de Darío. Pero el humano era rápido, calculador, y cada herida que recibía parecía encenderlo aún más. Iliara invocaba ráfagas de luz para protegerlo, pero Serhat también poseía un poder oscuro, un aura que absorbía parte de sus ataques. La lucha se volvió un baile mortal, un intercambio de fuerza, rabia y determinación. Al final, cuando todo parecía perdido, Darío se lanzó en un último movimiento. Permitió que la lanza de Serhat lo atravesara superficialmente en el costado, y en ese mismo instante, usó la proximidad para hundir su propia arma en el pecho del traidor. Un rugido desgarrador estalló en el campo. Serhat cayó de rodillas, su sangre carmesí derramándose sobre la arena dorada, sus ojos abiertos de incredulidad. «Imposible, un simple humano», susurró, antes de desplomarse para siempre. El ejército enemigo, al ver caer a su líder, se rindió. Las armas cayeron en un estruendo metálico, y un silencio pesado cubrió el valle. La guerra había terminado. Darío, tambaleante, cayó de rodillas. Su sangre manaba del costado y de su brazo, pero antes de desplomarse del todo, Iliara corrió hacia él, lo sostuvo contra su pecho y gritó su nombre con lágrimas en los ojos. «No me dejes, no otra vez, por favor». Darío alzó la mano temblorosa y acarició su rostro. «Nunca más, Iliara. Te lo prometí, me quedo». Ella lo besó, con la desesperación de una mujer que había estado a punto de perderlo. Un beso largo, ardiente, que selló no solo la victoria, sino la unión de sus almas. Ese día, bajo el cielo de Karun, la reina y el humano fueron proclamados vencedores. No solo había salvado su imperio, sino también su corazón. Semanas después, en el palacio reconstruido, Iliara caminaba de la mano con Darío, ya recuperado de sus heridas. Los consejeros, el pueblo, incluso los más escépticos, los observaban con respeto. Él no era de su mundo, pero había demostrado ser más que un guerrero. Era su compañero, su protector, y ahora, su amado. En los jardines iluminados por las estrellas, ella se inclinó hacia él y susurró con una sonrisa suave. 5 años esperé este momento. Ahora no pienso dejarte ir jamás. Darío sonrió, con una paz que nunca antes había sentido. Ni aunque el universo entero lo intente. Se besaron de nuevo, bajo las luces del firmamento, sellando un destino que ya nada ni nadie podría romper. Y así, entre victoria y amor, comenzó el verdadero reinado de Iliara y Darío, unidos no solo por el deber, sino por un lazo eterno.